Distinguidos amigos, damos la más cordial bienvenida a los distinguidos académicos de número, académicos correspondientes, miembros, colaboradores y los sospechosos usuales que acostumbran asistir a las actividades de esta academia. Hoy contamos con la honradora presencia de un distinguido investigador español que nos acompaña en ocasión de estar celebrando con el patrocinio de la Academia el curso Historia y Oralidad, ya que su esposa, la doctora Consuelo Naranjo Orobio, directora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, está ofreciendo el curso. Él quería venir solamente a Samaná, pero nosotros decidimos que viniera a trabajar aquí un poco para que se justificara el viaje. El tema que nos va a tratar esta noche es la expedición científica española de América en los siglos XVIII y XIX, a cargo del doctor Miguel Ángel Puig Samper Murelo, que es profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento de Historia de la Ciencia de Madrid, España. El doctor Puig Samper Murelo es licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense y luego doctor en Ciencias Biológicas en la misma universidad. Ha sido investigador científico especializado en Historia de la Ciencia Moderna y Contemporánea, Historia de la Ciencia Latinoamericana, Historia de la Biología, Antropología y Archivos y Documentación. Ha sido colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, jefe del Departamento de Historia Documental en el Real Jardín Botánico, jefe del Departamento de Historia de la Ciencia en el Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vicedirector del Instituto de Historia del mismo instituto, y tiene una notable cantidad de producciones y de publicaciones relacionadas con la antropología, la flora, la biodiversidad, las expediciones científicas, la obra científica de importantes investigadores como el padre Loughlin y su expedición en el Orinoco, del darwinismo, de las naciones del Caribe y del imperio colonial español, tratándose de Cuba, Puerto Rico y, en el caso del imperio, de las Filipinas también. El viaje del astrónomo y naturalista Louis Vuillet a las Islas Canarias, un ensayo político sobre la isla de Cuba de Humboldt y una cantidad interesantísima de otras producciones. Así es que, sin más preámbulos, los dejo con la expedición científica española de América, siglos XVIII y XIX, por el doctor Miguel Ángel Puig Samper Murelo, profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Buenas tardes, noches casi. En primer lugar, quería agradecer a la Academia Dominicana de Historia la amable invitación para impartir esta conferencia, especialmente a su presidenta, su vicepresidente, que ha tenido la amabilidad de presentarme, y también expresar mi satisfacción por su asistencia a esta charla que se sale un poco, me imagino, de los cánones habituales, al estar dedicado a un tema de historia de la ciencia que no es tan frecuente en el mundo de la historia en general. También quería agradecer, ya que están aquí presentes además, la hospitalidad de mis amigos de hace mucho tiempo, de Natalia y de su marido Mario, que nos tratan estupendamente en esta tierra de Santo Domingo. Bueno, la conferencia es una conferencia un poco express, porque intento resumir en una hora escasa
lo que fue la exploración científica española de América en 2 siglos, en el siglo XVIII y XIX, de una manera muy comprimida y en realidad dando a conocer de forma resumida algo que se ha estado investigando en España durante los últimos 25 años, especialmente en el departamento en el que yo trabajo, en el Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC, ya que el conocimiento que había de estas expediciones estrictamente científicas era bastante limitado. Sí se conocía y se ha dedicado mucha atención, incluso en el propio CSIC, desde el Departamento de Historia de América, los efectos, digamos, culturales de lo que se llamó el descubrimiento de América, matizo para los europeos, o el encuentro entre los dos mundos, como quieran ustedes o como prefieran, en algunas, digamos, imágenes de lo que es el Nuevo Mundo en sus aspectos también histórico-naturales. Y así, por ejemplo, resumiendo muy brevemente, en el sumario de la Natural Historia de las Indias de Fernández de Oviedo, muy ligado a estas tierras, aparecen algunas de las primeras novedades de esos seres que en Europa todavía resultaban muy ligados a la fantasía de los bestiarios medievales y que a veces interpretaban de manera incorrecta, precisamente por eso, porque el europeo que llegaba tenía en su cabeza otra cosa diferente a la que podía interpretar al llegar al Nuevo Mundo. La primera expedición que se considera realmente científica y quizá la única que los historiadores de la ciencia reconocen como tal antes del siglo XVIII es la expedición de un protomédico de Felipe II, de nombre Francisco Hernández, muy conocido en México, porque este hombre se traslada a Nueva España por orden del rey para conseguir establecer un inventario de recursos naturales de lo que era Nueva España, el Virreinato de Nueva España, actual México y parte de los Estados Unidos, con la finalidad de crear sobre todo una farmacopea americana, es decir, una obra en la que se pudieran disponer de remedios no solo de los conocidos ya en Europa, sino con plantas y animales y minerales o rocas de origen americano. Realmente el esfuerzo que este hombre hace es inmenso, logra hacer una obra muy importante que se deposita en el monasterio del Escorial, en su vuelta a España, pero tiene la desgracia de que la gran obra que él estaba produciendo se quema en un incendio en el Escorial en el siglo XVII y solo nos llega una parte, es verdad que la parte médica más interesante, a través de otro protomédico de Felipe II, de origen italiano, Carlo Antonio Recchi, que publica en Roma, a través de una academia, la Academia del Lincei, publica lo que es la obra medicinal de esta expedición a Nueva España de Francisco Hernández. Quizá en ese periodo colonial, en el que existen, por supuesto, multitud de cronistas que dan algunos perfiles antropológicos de las poblaciones que se van encontrando en el Nuevo Mundo y también de esos animales que les sorprenden, esas plantas que siempre buscan asimilar a las plantas europeas. Hay un caso especialmente relevante para los historiadores de la biología, la antropología también, como es el de uno de estos clérigos que acompañaban a esas expediciones de conquista, que fue Fray Bernardino de Sahagún, que también trabajó en el mismo área novohispana y que como mérito tiene el haber trasladado a papel una de las lenguas que se hablaban en el territorio novohispano, como era el náhuatl, y dando a conocer su obra tanto en castellano como en náhuatl y dando a la posteridad pues, una forma de conocer uno de los idiomas de los pueblos originarios de Nueva España. Asimismo también en su obra, no tan estudiada desde el punto de vista naturalista, pues encontramos también elementos de historia natural, tanto animal como vegetal, que interesarán para el conocimiento de ese nuevo mundo que llega a España. Siglo XVII casi lo salto porque en España, frente a lo que sucede en otros países europeos, que es el gran siglo de la revolución científica, sobre todo en Francia, Inglaterra, Alemania, en España, que el siglo XVII es un siglo muy importante desde el punto de vista cultural, literario, artístico, desde el punto de vista científico es un desastre. Se conserva solo una obra manuscrita en la Biblioteca Nacional de Madrid dedicada a la obra
hacer una especie de enciclopedia de las plantas conocidas. Nunca se publicó. Su autor se llamaba Bernardo de Cienfuegos y todavía está esperando que alguien se ocupe lo suficientemente de esta obra y la publique. Por eso hay que saltar prácticamente hasta el siglo XVIII, donde se produce primero un acontecimiento de carácter político importante, como es el cambio de dinastía. Como saben ustedes, al morir Carlos II a finales del siglo XVII, sin descendencia, se produce una guerra dinástica entre los llamados Austrias, los que pertenecían a esa dinastía, y los Borbones, que son la otra rama, real, que procedía de Francia y que se mantiene desde ese momento con la victoria de Felipe V, que es el primer Borbón, hasta la actualidad con el rey Felipe VI, precisamente. Ese cambio de dinastía, que parece algo sin importancia, sí tiene una cierta importancia en la organización de la ciencia, en este caso, que es lo que a mí me interesa, española, porque la entrada en contacto con la monarquía borbónica francesa, que disponía ya de una Académie des Sciences en París, produce algunos efectos, como iremos viendo, sobre la propia exploración científica de América. Ya empiezan a aparecer en España, me estoy centrando sobre todo a España, otro tipo de exploradores diferentes a los que se habían producido en los siglos XVI y XVII, que se habían dedicado a la conquista y colonización y evangelización del territorio americano. Aquí en parte se sustituye la cruz y la espada por, el laboratorio y el afán de conocimiento, y la razón es la que marca, en este siglo ilustrado, la que marca los objetivos de esa nueva exploración americana. La primera expedición importante es esta que tienen ustedes en la pantalla, es una expedición geodésica, es relativamente, y absolutamente purista en el sentido científico, lo cual no va a ser lo más común. Hay historiadores que intentan clasificar las distintas expediciones del siglo XVIII atendiendo a si son más militares, más políticas, más naturalistas o astronómicas, y esto generalmente resulta bastante difícil de diferenciar, aun porque los componentes suelen ser múltiples y varía en sus proporciones. En estas primeras hispano-francesas, generalmente, como proviene el objetivo, es un objetivo marcado por la propia Académie des Sciences de París, es un objetivo bastante científico, como digo. En este caso se trataba de resolver una polémica que había entre los newtonianos y los cartesianos, la escuela, inglesa y la francesa, en torno a la forma de la Tierra, y la Academia de Ciencias de París lo que decide es enviar una expedición a Laponia y otra a Quito para, haciendo una medida de longitud del arco del meridiano en 2 puntos, determinar si la forma de la Tierra es como la conocemos, achatada por los polos, o tenía una forma más bien apepinada, como establecían las escuelas cartesianas. En el caso español participamos porque la Academia de Ciencias tiene que solicitar permiso a la corona española para poder pisar el territorio de Quito, puesto que eran posesiones o provincias españolas en ese momento. Entonces se les concede el permiso, pero con una condición interesante para la ciencia española, para el desarrollo, que es la participación de 2 guardiamarinas, entonces muy jóvenes, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que luego llegarán a convertirse en 2 personajes, 2 almirantes fundamentales para el desarrollo de la marina y de la ciencia y la técnica en España. Ellos 2 aprenden con los académicos franceses a hacer las mediciones, hacer todo tipo de observaciones astronómicas, geodésicas, en el caso de Antonio de Ulloa también naturalistas, y de hecho en el caso de Antonio de Ulloa pues hace también descripciones de algunos animales americanos poco conocidos en ese momento en Europa, y hace también dos aportaciones muy interesantes para la ciencia europea, como son el platino, que lo obtiene en el territorio de Nueva Granada, lo que hoy sería Colombia, y hace esa aportación del descubrimiento de la platina en estado nativo para la ciencia europea, luego se aislará ya en Europa. Y luego otro que, al menos, digo lo mismo que con el caso del descubrimiento de América, sería un descubrimiento para la ciencia europea, no tanto para los pueblos originarios americanos, como es el uso de la quina de Loja. La quina la utilizaban en esta región del Alto Perú, el actual Ecuador,
zona de Loja, utilizaban los indígenas cocimientos de la corteza de este árbol del quino para reducir o atenuar las fiebres que llamaban entonces tercianas y cuartanas, probablemente fiebres palúdicas y fiebre amarilla, para reducir la temperatura corporal, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que esta expedición hispano-francesa logra traer muestras de esta quina, hace que el gran Linneo, que es el sabio sueco que reforma la botánica en este momento, la describa de una manera científica y aparezcan los primeros dibujos con cierto valor, al menos, como digo, para la ciencia europea, lo que hace que luego pueda ser repetido su uso y comprobado experimentalmente. Hay otro hecho que marcará en este momento, en estos años, sobre los años 40, lo que sucede con el interés español de la exploración de su propio imperio. Hay que decir que mientras que los ingleses, los franceses, los holandeses estaban buscando en este momento de expansión imperial nuevos territorios que colonizar, y lo van haciendo a lo largo del Océano Pacífico, el interés político de España estaba más bien en conocer bien los límites de su propio imperio y controlarlos frente a las posibles amenazas exteriores de otras potencias imperiales como estas que he nombrado. Hay una amenaza real que fue el viaje del almirante, del comodoro George Anson, por la América Hispana en estos años. Este hombre se dedica a atacar distintos puertos del Pacífico español y produce una reacción de absoluta alarma entre las autoridades coloniales españolas, especialmente el virrey del Perú, que inmediatamente pondrá en marcha una serie de expediciones de las que luego hablaré muy brevemente. Este sería un caso que estimula, digamos, esa exploración de la que luego voy a hablar. Hay otro caso que, aparte de este recorrido por los límites del imperio, los límites externos de ese gran imperio español, hay otro caso muy interesante porque también tiene efectos colaterales sobre la investigación científico-natural, que fueron las conocidas como expediciones de límites. Se conoce así a las expediciones que trataban de delimitar digamos, las colonias españolas o las provincias españolas del territorio americano de las portuguesas, que básicamente en su poderío era el territorio brasileño. Los portugueses se habían internado hacia el oeste y van progresando a lo largo del curso del río Amazonas. Entonces esto saltó las alarmas de la corona española y hace varios intentos la corona en frenar esa expansión y de una vez delimitar esa frontera con el territorio brasileño. Hay un primer intento en 1750, luego habrá otro en 1777, y esto produce en el primer caso el envío de una expedición muy importante, la expedición Iturriaga, que era un comandante de la compañía guipuzcoana de Caracas, en el que embarca por primera vez una comisión científica dirigida por un sueco, Per Leffling, que era discípulo de ese sueco que les hablé antes, que había reformado la botánica, el gran catedrático de Uppsala, Linneo, que realmente es el fundador de la botánica moderna, y uno de sus principales discípulos, este hombre en ese momento muy joven, Per Leffling, llega a Madrid con la idea de reformar la botánica española, que estaba entonces muy apegada a la tradición francesa, y cuando tiene la oportunidad embarca en esta expedición hacia el Orinoco. No vive mucho porque realmente tiene la mala suerte de contraer unas fiebres y morir en el río Caroní, en uno de los afluentes del río Orinoco, pero lega para la ciencia varias obras, una materia médica precisamente de estas regiones, algunas observaciones sobre los indios también del Orinoco, una nueva imagen cartográfica, hace, como digo, las descripciones de algunos frutos de este área. Aparece también una ictiología que quedó manuscrita y se conserva en el Jardín Botánico de Madrid, un estudio de los peces del Orinoco también muy interesante. Y, como digo, será una de las primeras aportaciones de carácter naturalista ligadas a una expedición de límites. El otro caso sería unos años más tarde, como decía, en 1777 se hará otro intento por otro tratado, San Ildefonso, uno de los lugares reales de la corona española. Se intenta un nuevo tratado con Portugal. Esto da lugar también a la creación de comisiones portuguesas y españolas para delimitar el territorio. Generalmente estas expediciones eran ingenieros militares, tanto portugueses como españoles,
los que iban a hacer esa labor cartográfica y de delimitación, y en el curso de estas expediciones pues se producen acontecimientos interesantes para la ciencia. Por ejemplo, desde el punto de vista cartográfico hay un personaje no muy conocido en España, el ingeniero Francisco Requena, cuya obra se depositó sobre todo está en la Biblioteca del Congreso de Washington y en la Biblioteca de la Universidad Católica de la misma ciudad de Washington, que hace grandes aportaciones a la cartografía de la cuenca fluvial del río Orinoco, y además tiene un pintor que de alguna manera detalla lo que fue las operaciones que ellos hacen, y aparece, es uno de los casos más raros, donde aparecen los propios expedicionarios pues mirando por un anteojo o haciendo observaciones de carácter científico que luego aplicarían a ese desarrollo de la nueva cartografía. Al hilo también de estas expediciones, de esta expedición de límites, aparecerá la obra quizá más aislada de lo que se le ha llamado un genio aislado, a Félix de Azara. Es un ingeniero militar aragonés, hermano de un gran diplomático español, de Nicolás de Azara, que fue diplomático en Roma y en París, con mucha influencia sobre el mundo cultural y científico, sobre todo francés. Y Félix de Azara va realmente como un ingeniero de delimitación al área de Paraguay, realmente por una cosa anecdótica que es casi hasta graciosa, y es que no se encontraban las comisiones portuguesas y españolas en las áreas donde tenían que confluir. Pasaban los años, muerto de aburrimiento, él observaba como aficionado las aves, los cuadrúpedos del Paraguay, hasta que un día consigue la obra del conde de Buffon, una obra inmensa de zoología, y empieza a estudiar de manera autodidacta esa obra de Buffon, empieza a comparar con los animales que él va viendo en Paraguay y logra hacerse conocer mucho más tarde, a principios del siglo XIX, como un gran zoólogo, prologado por Georges Cuvier, que era como el principal zoólogo francés en este comienzo del siglo XIX, como el experto en los cuadrúpedos del Paraguay y en las aves del Paraguay, habiendo empezado como un ingeniero militar que se iba a dedicar a otras tareas. También es muy interesante porque es la única fuente española que utiliza Charles Darwin en El origen de las especies y en El viaje alrededor del mundo como fuente de autoridad para algunas de las observaciones que hace en su obra de evolución. Volviendo un poquito atrás, como decía, el viaje del comandante del Comodoro Anson, el inglés que iba bombardeando y asaltando territorios españoles y ciudades españolas en el Pacífico, el virrey Amat de Perú produce una serie de expediciones que yo he denominado virreinales, porque no se producen desde España por orden de la corte en Madrid, sino desde el propio virreinato en Lima, para explorar algunas zonas que están siendo acosadas por Inglaterra y Francia especialmente. Y esto origina algunas también muy interesantes que ha producido cartografía, que se conserva en el Museo Naval de Madrid, sobre la isla de Pascua y la isla de Tahití, que son muy anteriores en algunos casos a la presencia inglesa, que realmente luego en Tahití, en el caso de Tahití, se hacen con el poder político en la isla, pero bueno, que tienen este precedente no muy conocido de exploración española. Otro área muy importante desde el punto de vista estratégico es lo que se conoce como la costa noroeste, lenguaje historiográfico habitual. Cuando hablamos de la costa noroeste nos estamos refiriendo a la costa noroeste de Estados Unidos y Canadá, incluyendo hasta Alaska. ¿Por qué había ese interés no solo de España, que manda decenas de viajes de exploración desde el puerto de San Blas en México a toda esta zona? También los ingleses, los franceses. Bueno, hay un mito muy interesante que hablaba del paso de Ferrer Maldonado, que al igual que en el sur aparecía un estrecho, el estrecho de Magallanes, que unía el océano Atlántico con el océano Pacífico. Bueno, había una especie de mitología que decía que por paralelismo filosófico debía haber un canal natural que uniera el Atlántico y el Pacífico de la zona norte. Y este hombre, Ferrer Maldonado, se inventó que lo había descubierto, y los ilustrados, los navegantes ilustrados ingleses, franceses, españoles, se vuelven locos durante muchos años buscando ese posible paso, lo que da lugar a no encontrarlo porque no existe, o no existía, porque con el deshielo del Ártico puede que se forme uno, pero en esa época no existía, y el resultado es que hay una exploración muy detallada
de toda esa costa de Estados Unidos y Canadá por parte española, inglesa especialmente, ¿no? Como digo, no me puedo detener mucho, pero bueno, por ahí todavía se conserva mucha toponimia con nombres de estos navegantes españoles y de los marinos que fueron a bordo de los buques que fueron sucesivamente desde los años 70 hasta principios del siglo XIX explorando toda esta costa. El estrecho de Magallanes, como digo, es la otra parte que también desde muy al principio de la conquista tiene interés para España, pero como zona de exploración es una zona también muy estratégica, porque también Francia e Inglaterra intentan dominar por un lado las Islas Malvinas y por otro lado el estrecho desde el punto de vista estratégico, y España manda varias exploraciones también, sobre todo de carácter cartográfico, aunque también tiene componente naturalista. La más importante es esta que tiene en pantalla, la exploración por la Santa María de la Cabeza, por esa fragata, que es la que levanta la cartografía prácticamente definitiva del estrecho, y luego un siglo después se corrobora con una expedición mucho más moderna, que las medidas que han hecho estos marinos son bastante ajustadas a la realidad. Hay que decir, y es un apunte muy rápido, que esta marina es una marina ilustrada que se ha formado en la Academia de Guardia Marinas de Cádiz. Es muy diferente a la marina del siglo XVI y XVII. Son oficiales muy versados en matemáticas de alto nivel, en álgebra, cálculo infinitesimal, saben perfectamente hacer observaciones astronómicas, geodésicas, y realmente son marinos más científicos y técnicos que marinos, digamos, de guerra. Y en ese sentido se favorece que en esta época ilustrada esa exploración tenga unos niveles de conocimiento, de excelencia bastante elevados. Pasaríamos ahora a un grupo de expediciones de otro carácter, son de carácter más naturalista. Son expediciones que por un lado van buscando recursos naturales para el imperio y por otro lado también participar en algunas de las reformas que se han producido en la metrópoli. En España, a lo largo de la Ilustración, se produce una serie de reformas. Se produce, por ejemplo, una fue precisamente la militarización de la ciencia, de la que les estaba hablando ahora. No hay academia de ciencias en el sentido francés o como la Royal Society británica, pero sí las academias de artillería, las academias militares, las academias navales, de alguna manera suplen un poco esta falta de preparación científica en el mundo civil. Se produce esa centralización administrativa como consecuencia también de la entrada de la dinastía de los Borbones, imitan un poco lo que sucede también en Francia, y de alguna manera también se produce una reforma de carácter educativo extrauniversitario. La reforma universitaria se intenta realizar en España a lo largo de todo el siglo XVIII, un poco de la mano de esa ideología nueva, ilustrada, guiada, como decía antes, por la razón, pero la universidad siempre se mantiene como ciertamente retardataria a la entrada de estos nuevos conocimientos. O sea, es una universidad muy apegada al mundo de la teología, el derecho clásico, y no recibe bien el que de repente llegue la botánica moderna, la química moderna, las matemáticas, la física newtoniana, lo reciben de manera resistente, digamos. La estrategia que siguen los gobernantes ilustrados en España es crear lo que he llamado instituciones de nuevo cuño extrauniversitarias. Empiezan a crear jardines botánicos, observatorios astronómicos, laboratorios de química, laboratorios de física experimental, con cierta relación con la universidad, pero siempre fuera de la universidad, que son realmente esas instituciones las que modernizan los conocimientos científico-técnicos de España. Esto se intenta aplicar también al caso americano. Hay un trasvase de esa ideología al mundo americano un poco más tardío. Se hace a través de las expediciones científicas, también a través de otros medios. Por ejemplo, hay alguna orden como los jesuitas que también integran algo de ese conocimiento nuevo en el mundo americano. Y también una cosa que en España ha funcionado relativamente bien, pero que en los años ya finales del último tercio en América, llegan a América, cuando en España ya están desapareciendo, que son las conocidas como sociedades económicas de amigos del país, también conocidas como sociedades patrióticas. Como digo, a América llegan en el último periodo del siglo XVIII, en
España ya son más débiles, pero se utilizan para popularizar el conocimiento científico y técnico. Entonces llamaban las artes, que en realidad era el conocimiento técnico un poco más básico, pero con la idea de que la población pudiera asumir ese tipo de conocimiento y trasladarlo a su vida cotidiana. Las expediciones de carácter botánico van además también a los centros de los virreinatos. Las tres más importantes van al virreinato de Perú y Chile, se instalan primero en Lima, que es la expedición botánica conocida como de Ruiz y Pavón, que es esta, dura estos años, aunque tiene una pequeña continuidad a través de unos discípulos. Hay otra dirigida, más conocida, que es la expedición de José Celestino Mutis a Nueva Granada, a Colombia. En Colombia, cualquier colombiano conoce quién fue José Celestino Mutis, porque forma parte un poco del panteón nacional, a pesar de ser gaditano, colombiano, por su presencia muy fuerte en el desarrollo de la ciencia colombiana en el periodo previo a la independencia. Y de hecho, hay muchos discípulos de José Celestino Mutis que participan en ese movimiento de emancipación americana una vez que han recibido las enseñanzas en ciencia, que de alguna manera les hace tener una conciencia muy clara de las capacidades y del valor de su propio territorio. Es algo muy interesante que yo siempre llamo la paradoja ilustrada en el caso americano, y es que la corona ilustrada envía este tipo de expediciones y de conocimiento para hacer una reforma suave, pero que de alguna manera sea especular sobre lo que está pasando en la península, pero el efecto realmente al final es divergente en el sentido de que lo que se produce es una concienciación de algunos de los discípulos de estos expedicionarios que toman de alguna manera la batuta de la independencia. Esto sucede en el caso de Colombia de una manera muy clara, en el caso de México y Centroamérica no tan clara, pero hay algunos casos también de discípulos de estas expediciones. En el caso de Perú no tanto, porque está más dominado por Hipólito Unanue y un grupo que se conoce como los mercuristas, que publican un periódico ilustrado, El Mercurio Peruano, pero que finalmente también se vuelcan hacia la independencia una vez que ven que la vía reformista no funciona en su relación con la corona española. En el caso de Nueva España hay una expedición también importante, la de Sesí Mociño, un poco con la misma idea.